¿Estamos solos en el universo? ¿Existe vida más allá de las fronteras de este planeta? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rick Schmart y este es mi canal, La Bitácora del Nostromo. Bien, nombré mi canal La Bitácora del Nostromo en honor a una película que me influyó muchísimo cuando yo era niño, Alien, el octavo pasajero, del maestro Ridley Scott, que es extraordinaria, y además quiero decirte que él dirigió mi película favorita de todos los tiempos, Blade Runner, que después platicaremos de ella. Pero en fin, en Alien, el octavo pasajero, vemos un extraterrestre que no trata de comunicarse con el ser humano a través de la ciencia o a través de la tecnología, no trata de entablar un diálogo en absoluto. Es una bestia, es un animal que solamente busca satisfacer sus necesidades biológicas. Para todos nos recordamos cómo este ser rompe el pecho del personaje de William Hurt, y no solamente rompió su pecho, sino rompió lo establecido, lo preconcebido en el cine de este tipo. Pero básicamente, si analizamos a Alien, al xenomorfo, es un ser humano, básicamente, obviamente porque el tipo que se metía en el traje era un ser humano, pero dos brazos, dos piernas, eso sí, con una gran cola que terminaba como una especie de aguijón, y el cráneo espectacular. Ese sí es ahora sí, otra cosa distinta en el cine. El cráneo alargado, sin ojos, una gran boca, y del cual salía una especie de boca más pequeña, y como si saliera un ricardito ahí mordiendo y comiendo. Pero lo interesante de la película es que mucho de lo que se veía del extraterrestre, por ejemplo, cuando desaparecían los personajes humanos, pues no se sabía qué pasaba con ellos, ¿no? Realmente había un velo de misticismo. Si tú analizas todos los personajes extraterrestres de las películas, desde Depredador, que es padrísimo este personaje, me encanta, no sé, E.T., el extraterrestre, los extraterrestres de la Guerra de los Mundos, del Día de la Independencia, básicamente la misma forma humana, obviamente porque es nuestra referencia. Ahora, las personas que dicen haber sido abducidas por extraterrestres, las personas que dicen haber sido secuestradas, y se les pide que hagan una descripción de estos, utilizan el mismo modelo humano: un cráneo grande, dos ojos, eso sí, chaparritos, chiquitos, con dos brazos, dos piernas, y algunos describen, por ejemplo, que hay extraterrestres que son delgados, muy altos, de cabellos rubios, muy blancos, los llaman nórdicos. Hay muchas razas que se dicen que existen, y a estos en especial se les dice que son buenos, que buscan contactar a la humanidad para el bien. Pero fíjate muy bien, los extraterrestres altos, güeros, lindos, son los buenos. Los extraterrestres bajitos, chaparritos, cabezones, son los malos. O sea, ya hay hasta racismo en los extraterrestres, ¿no? En las diferentes razas. Yo digo, chaparrito y cabezón, pues un yucateco. No se crean, es broma. Pero en fin, el punto es que la forma humana está presente en todas las descripciones. En la Edad Media, por ejemplo, no estaban presentes los casos de extraterrestres, estaban presentes los casos de contactos con demonios, por ejemplo, y también era la misma forma humana prácticamente, con algunas modificaciones, pero igual, dos brazos, dos piernitas, los cuernos, la cabecita, en fin. ¿No será que el ser humano enmascara sus miedos, sus dudas, sus preocupaciones a través de estos tipos de cuentos? En la Edad Media los demonios, en la edad actual, en la época actual, con los extraterrestres, y obviamente una referencia es la forma humana. ¿No será que esto ocurra? ¿No será que nosotros mismos estamos tratando de dar una explicación a algo que realmente no tiene explicación? Hay una película que se llama La Llegada, de Arrival, del director Denis Villeneuve, que es una fregonería. Esta película es bien interesante porque se atreve a mostrar unos seres extraterrestres diferentes, completamente distintos a lo humano, a la anatomía humana preconcebida en el cine o en otras descripciones. Además, la historia es bastante interesante. Y déjame decirte que este director, Denis Villeneuve, es el director de la segunda parte
de esta obra maestra que se llama Blade Runner 2049. Y ya sabes que es mi película favorita. Y bueno, él ahorita en este momento está filmando, está haciendo la película de una obra maestra de la literatura de ciencia ficción que se llama Dunas, así que hay que seguirle el paso a este director, es bastante interesante. Siguiendo con el análisis anatómico de estos supuestos seres extraterrestres que se parecen al ser humano, te pregunto, por ejemplo, en la Tierra, los organismos biológicos que existen, ¿cuántos se parecen al ser humano? Por ejemplo, bacterias, algas, hongos, plantas, protozoarios, animales. ¿Cuántos se parecen al ser humano? Realmente ninguno. Tan solo un pequeño grupo de animales tal vez. Pero por ejemplo en el caso de los animales tampoco tienen la forma, la conformación anatómica humana, solamente los primates, o como decía un maestro de biología que tenía en la universidad, los primotes, porque realmente ellos sí, si tú estudias el esqueleto, por ejemplo, de un chimpancé o de un gorila y lo analizas, lo comparas con el de un ser humano, prácticamente te vas a dar cuenta que es lo mismo, con algunas diferencias, pero es idéntico. Pero por ejemplo, tú analizas la anatomía de una bacteria con el ser humano, o la anatomía de un insecto con el de un ser humano, no hay similitudes. Por ejemplo, si a mí me llegara alguien y me dijera que vio un extraterrestre que fuera, no sé, gelatinoso, o que pareciera más a un insecto, o que tuviera, por ejemplo, los ojos en vez de 2, que tuviera 100, o que en vez de que el cerebro lo tuviera en un cráneo, lo tuviera en el pecho, dirías, caray, pues ya me está hablando de unos seres diferentes. Y la cuestión es que sean diferentes. Analiza lo siguiente: ellos se supone que provienen de un sistema planetario distinto. Se supone que ellos provienen incluso de otro universo, de otra galaxia, o de un sistema planetario de esta misma galaxia, con condiciones muy diferentes y distintas a las que tenemos aquí en la Tierra. Posiblemente ellos vivan en una especie de sistema doble, en donde están presentes 2 estrellas, o puede ser que estén ligeramente más cerca de su estrella o ligeramente más lejos. Todas estas modificaciones tendrían que verse reflejadas obviamente en la anatomía de estos supuestos seres. Y hablando también precisamente de los primates o de los primotes, la evolución del hombre es una realidad científica, no es un chiste de los científicos que no tienen nada que hacer. El hombre, el ser humano, es el resultado de millones de años de evolución biológica y de adaptación. Todo esto es comprobado a través de la embriología, la anatomía, la paleontología, la bioquímica, en fin, en todas las ramas de la ciencia. Ahora sabemos que el ancestro común entre chimpancés y el ser humano existió hace cerca de 7.5 millones de años. Eso lo sustenta pruebas genéticas comprobables. Y bueno, es muy interesante porque no significa que el ser humano provenga del chimpancé, no significa que el chimpancé en algún momento se va a hacer ser humano o va a caminar, sino significa que estos 2 seres, el humano y el chimpancé, están muy cercanos. De hecho, compartimos cerca del 99.4% de nuestro material genético. El ser humano, por increíble que parezca, cuenta una historia aún más fascinante que lo que puede contar las filosofías o las religiones. El ser humano es el resultado de evolución y de adaptación. Algo. Existen, por ejemplo, en el grupo de los animales 2 grandes secciones. El grupo de los invertebrados, aquellos que no tienen huesos, por ejemplo, insectos, arácnidos, pulpos, estrellas de mar, por poner poquitos ejemplos de lo que son los invertebrados. Esos organismos no tienen un esqueleto interno, como digo, pero tienen algo llamado exoesqueleto o esqueleto externo. Es algo rígido que cubre al cuerpo. Por ejemplo, cuando tú matas a una cucaracha, realmente lo que escuchas es que se truena, pues se trata del exoesqueleto que se está rompiendo. Y bueno, también se encuentran los vertebrados, como mencionábamos. Los vertebrados son aquellos que tienen un esqueleto interno, un cráneo. Por ejemplo, los peces son vertebrados. Los anfibios, al cual pertenecen las ranas, los sapos, las salamandras, son vertebrados. Los reptiles, cuya característica principal es que su cuerpo está cubierto de escamas. Por ejemplo, están ahí las serpientes,
las tortugas, los cocodrilos, las lagartijas. Las aves, que es otro grupo de vertebrados que todos conocemos, estos organismos que la gran mayoría de especies pueden volar, algunas no, muy pocas no pueden volar, pero la gran mayoría sí. Una característica es que los huesos de estos organismos son huecos, por lo tanto son más ligeros y les permite el vuelo. Y por último, el último grupo de vertebrados son los mamíferos, en donde está presente el ser humano. Los mamíferos, su cuerpo está cubierto de pelo, y en el caso de las hembras tienen glándulas mamarias productoras de leche para alimentar a las crías cuando son pequeñas. Entonces, estos organismos, tanto vertebrados como invertebrados, existen en el grupo de los animales. ¿Por qué menciono esto? Bueno, es muy raro que en los reportes de extraterrestres que llegan y secuestran a personas, que abducen a las personas, la forma humana, repito, reiteradamente sigue presente. Sería interesantísimo ver un reporte de un supuesto extraterrestre pensante, inteligente, pero que no se parece al humano, que tal vez es gelatinoso, tal vez tiene 3 brazos, tal vez tiene 8 piernas, no lo sé. Considera esto, se trata de organismos que no vienen de este planeta, que no vienen de este sistema planetario, que posiblemente vengan de un sistema doble, o sea, de 2 estrellas, que puede estar su planeta muy cerca de la estrella o muy lejos de sus estrellas, y esa variación de temperatura pues cambiaría considerablemente las condiciones de su planeta y por lo tanto de su anatomía. Tal vez ellos tendrían que ser muy bajitos por ciertas condiciones de su lugar de origen, a lo mejor muy altos, o a lo mejor tendrían no 2 ojos sino 8 ojos, o el cerebro, como mencionó anteriormente, no lo tendrían en un cráneo, sino lo tendrían en el pecho. El sistema nervioso central sería diferente, a lo mejor tendrían unas especies de antenas o varias, 2, 3, 4 antenas que terminaran en diferentes estructuras para observar. Tal vez no requerirían oídos, tal vez no se tendrían que comunicar, podrían hacer telepáticamente o a través de química. Dispuesto a pensar en eso, muchos organismos en la Tierra se comunican a través de señales químicas. ¿Por qué un extraterrestre pensante tendría que utilizar un lenguaje? ¿Por qué tendría que tener, no sé, a lo mejor cuerdas vocales o alguna estructura para comunicarse? A lo mejor lo hacen de manera química, no lo sé. Es muy raro que los reportes de extraterrestres sean tan cercanos al humano. No hemos puesto a pensar a eso. Y también, bueno, posiblemente la inteligencia en el cosmos tenga esta anatomía, esta forma, posiblemente para que un organismo sea inteligente de manera compleja y construya herramientas complejas y se comunique, posiblemente necesita esta anatomía, tener un cráneo con el cerebro, los 2 brazos para poder crear, construir o manejar herramientas complejas, 2 piernas como número óptimo para poderse mover. No lo sabemos. A mí me parece que es muy fácil, muy flojo pensar que estas formas inteligentes sean tan idénticas al hombre. Repito, las formas anatómicas por lo general se adaptan a las condiciones en donde viven. Entonces estos extraterrestres de otras galaxias significativamente deberían de ser muy diferentes al hombre, para mí. Finalmente, la forma anatómica de los extraterrestres nunca la sabremos, nunca podremos saber cómo son. Siempre van a ser especulaciones, hasta que no lo veamos, hasta que no tengamos contacto, todo va a ser finalmente especulación. Hay un pensamiento que me parece muy interesante. Neil deGrasse Tyson, este astrofísico de color, que es el presentador de la segunda y de la tercera temporada de la serie Cosmos, dice algo que me parece muy interesante y muy cierto, que nos hace pensar que ellos están interesados en el ser humano. Ellos que tienen una tecnología más avanzada, culturalmente también, ¿por qué se interesarían en nosotros? Es como si nosotros quisiéramos regresar a ser el centro del universo. Tal vez ellos estén buscando, si es que existen, tal vez estén buscando civilizaciones igual de complejas, tecnológicamente hablando, como ellos. Y nosotros estamos apenas emergiendo como una civilización, si es que logramos sobrevivir, porque simplemente hay que ver los problemas que tenemos en la Tierra. Los seres humanos han provocado desaparición de especies, de ecosistemas,
las enfermedades que tenemos, como la pandemia que hemos sufrido en los últimos meses, es resultado también del descontrol humano, ¿no? De la falta de respeto del ser humano a la naturaleza. Entonces, más bien tendremos que modificar muchas de nuestras actitudes para poder sobrevivir, y además principalmente no podemos quedarnos en este planeta. Definitivamente necesitamos salir de la Tierra. A corto, mediano o largo plazo, la Tierra, el vivir aquí en el planeta, significará la extinción del ser humano. Tal vez necesitamos regresar al lugar donde nos pertenece, que son las estrellas. Te voy a poner un ejemplo. En la antigüedad, en todas las culturas de la antigüedad, consideraban al sol el ser supremo, el dios supremo, o una representación de sus dioses o de su dios más importante. Tal vez nosotros necesitamos regresar al lugar donde nos pertenecemos, a las estrellas, el lugar entre los dioses. Para ello vamos a utilizar única y exclusivamente la mejor herramienta que necesitamos y que nos puede sacar de este problema tanto ambiental, de salud, y sacar de este planeta es a través de la ciencia. Necesitamos generar más científicos, necesitamos generar más interés por la ciencia. Entonces, si tú eres un niño, un adolescente, un adulto que está interesado en la ciencia, por favor, enriquece este interés. Busca más libros, busca más documentales, busca la manera de conocer más de estos temas. Si a ti te interesan los temas de extraterrestres y de los ovnis, no te digo que no lo creas, simplemente pon una balanza. Pon toda la evidencia que supuestamente existe sobre los ovnis, estúdiala, investígala, ve videos, compra libros, investígalo, no hay problema. Pero también, al otro lado de la balanza, investiga qué tiene que decir la ciencia sobre eso. ¿Por qué podría no ser verdad lo que los ovnis, o lo que los ufólogos, o lo que los entusiastas de los alienígenas ancestrales tienen que decir? Ponlo todo, amén, ponlo todo en la balanza. Y posiblemente la respuesta está ahí, en la ciencia. Evolution. This is the future.